¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad, en esta materia de mantenimiento basado en riesgo? Bueno, en la sesión anterior vimos lo que es el análisis de riesgos en proceso, cuál es su propósito, el por qué se justifica hacer un análisis de riesgos de proceso. Pues vimos ahí algunos desastres que se han en la parte histórica sobre Bhopal, Chernobyl, la que ha provocado incendios, explosiones, y también pues el resultado son miles de muertes. Entonces se justifica hacer un análisis de riesgo. Casi toda la mayoría de los accidentes mayores pues conlleva el error humano. Igual, pues, y si podemos observar algunos capítulos del libro que les hice llegar, el que se subtitula "que falló", pues igual casi la mayoría, si encontramos la causa raíz, pues es por error humano. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión seguimos en la unidad 5, la última sesión de esta materia, y es también sobre análisis de riesgos de proceso, pero vamos a ver una breve descripción de la metodología, aunque ya lo vimos en el foro anterior sobre la parte del HACCP, y vamos a ver los resultados y cómo se tienen que entregar los resultados en esta metodología. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno conocerá la estructura de la metodología HACCP para realizar análisis de riesgos de procesos. Como vimos anteriormente, el HACCP nació en el Reino Unido con la parte de la problemática de una de las plantas de 1974, y el cual pues hace hincapié a hacer un análisis de riesgos del proceso para aplicar medidas preventivas y mitigar los riesgos y que éstas vuelvan a reincidir. La información utilizada en el estudio HACCP son los siguientes elementos que deben de estar a disposición del equipo del estudio HACCP para consultarlos. Antes que empecemos el tema del HACCP, se requiere y se necesita para poder abordar el HACCP un grupo multidisciplinario. Debe estar el operador, el gerente, mantenimiento, seguridad, y el facilitador que va a ser el que sabe la metodología HACCP, ¿no? Entonces, se requiere de un grupo multidisciplinario. Por ahí el COMIRI 144 de PEMIX se les menciona como GMAER, que es un grupo multidisciplinario para realizar análisis de riesgos. ¿Y cuál es la documentación o todo lo que conlleva para hacer el análisis de riesgo? Y se expone lo siguiente, y ya en alguna tarea anterior pues ya se había solicitado, ¿no? Primero, pues el diagramas de tuberías e instrumentación, que es el PID, estos o los que son DTI, los diagramas de tubería e instrumentación de las instalaciones. Entonces se requiere tener el diagrama de tubería e instrumentación, el DTI. Los documentos de descripción del proceso o de filosofía. Tenemos que tener una descripción clara del proceso. Tres, procedimientos de funcionamiento y mantenimiento existente. ¿Sí? Se tienen que tener los procedimientos de mantenimiento, los que existan en el momento que se va a llevar pues el estudio o análisis de riesgo, gráficas de causas y efectos si lo tiene, esquema de disposición de la planta, igual isométricos, planos, y el otro es el what if, ¿no? Dice what if, pero es what if, que es la parte de trabajo de campo, decir qué pasó, qué pasa si, ¿sí? Es un formato sencillo, el cual pues vamos a preguntarnos qué pasa si la tubería se tapa, qué pasa si regresa el flujo. Entonces tenemos que hacer un punto ahí de análisis, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Aquí vemos muchas letras aquí.
es la parte medular del HACCP. Primero, el HACCP implica partir de una descripción completa del proceso, ¿sí? Para conocer toda la parte del análisis de riesgos del proceso, tenemos de conocer el proceso en sí, ¿sí? Entonces, no puedo empezar una metodología, primeramente, si no tengo un grupo multidisciplinario, no tengo una descripción del proceso, y tenemos que cuestionar la forma sistemática de cada una de las fases del mismo para saber qué efecto negativo, funcionamiento seguro y eficiente de la planta puede tener la desviación respecto a la finalidad del diseño. Y la parte empieza la parte del diseño con los DTI y se tiene, de acuerdo al proceso y la experiencia del grupo multidisciplinario, se debe dividir en las partes del DTI en nodos para que sea mejor la explicación y análisis de riesgos del proceso. El equipo de estudio aplica el procedimiento de forma estructurada, depende de sus miembros recurran a su imaginación, ¿no? En la imaginación para identificar peligros creíbles. Estos peligros creíbles se pueden apoyar con el what if. En la práctica muchos peligros serán obvios, como el aumento de temperatura, su peligro, pero el punto fuerte de la técnica reside en la capacidad de descubrir o identificar los peligros, ¿sí? Entonces, esa es la parte muy importante de todo el análisis que hemos visto, es la identificación del peligro. En el proceso de estudio de Jesús se utiliza palabras guías para centrar la atención del equipo en la desviación respecto a la finalidad del diseño, cuáles son sus posibles causas, ¿sí? Y consecuencias del riesgo. Y estas palabras guías se dividen en subgrupos, como lo vimos en el foro anterior. Palabras guías o primarias, o los que también se llaman parámetros, que centran la atención en un aspecto particular de la finalidad del diseño o una condición o parámetros asociados al proceso. Estos parámetros pueden ser flujo, temperatura, presión, nivel. Entonces son parámetros que se tienen que medir, ¿sí? Y otras son las palabras secundarias, son las que llevan consigo, pues, la combinación de las palabras guías y sugieren posibles desviaciones, como por ejemplo, mayor, menor, ausencia, flujo inverso, ¿sí? No, más. Entonces, son palabras guías bueno, aquí pone un ejemplo, ¿no? Mayor temperatura, menor nivel, menor presión, flujo inverso, ausencia de presión. Entonces, esa es la palabra guías que se tienen que utilizar dentro del HACCP, ¿sí? Para hacer una evaluación del riesgo más asertivo. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a hacer digamos que es un nodo, nodo 1, 2, 3, 4, 5, sobre un DTI grande, pero aquí vamos a poner un ejemplo sobre este nodo en el cual mostramos el ejemplo que debe de ir, ¿sí? En el siguiente ejemplo se muestra un esquema simplificado de una cámara separadora de procesamiento. Es una separadora de procesamiento. La cámara recibe el líquido de proceso, ¿sí? Que es la que vemos aquí en la parte del proceso. Y la parte del proceso que se calienta por medio de un quemador de gas, ¿no? El vapor se separa del líquido de proceso y se libera para ser exportado, ¿no? El líquido concentrado restante se extrae de la parte inferior de la cámara una vez que finaliza la reacción. Está en la figura que estamos viendo ahorita, es el DTI. La cámara incorpora un sistema de control distribuido, que es el DCC, y que controla el nivel del líquido dentro de la cámara, así como la presión y la temperatura de gas. Como vemos en este ejemplo, y ya lo mencionamos con antelación, una descripción de proceso muy resumida, el cual pues teniendo esa descripción del proceso
pues ya tenemos una claridad de lo que podemos leer en la parte del DTI. Pues vemos ahí el separador, que vemos aquí el T100, que es una de temperatura, y tenemos el quemador, que es el FB100, el quemador, y el suministro de gas combustible. Si tenemos en la parte del quemador, pues ahí viene la dirección de gas, que puede ser un gas natural, un gas gas LP, no lo sabemos. Y vemos ahí la exportación del gas, la exportación del líquido, ¿sí? Las presiones, ahí tenemos una P que es presiones, y la importación de líquido al tanque. Entonces debemos de conocer, primeramente, debemos de conocer la descripción del proceso para que se conozca, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en la parte del proceso? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? La descripción del proceso. Después, en nuestro DTI, ¿sí? Para hacer la evaluación del DTI, y también dividirlos en nodos, en caso si un DTI es grande, en este caso es un ejemplo nada más. Y posteriormente, tenemos una secuencia detallada de análisis casos línea por línea, el cual pues en el contenido extra voy a subir este contenido, porque a lo mejor no se alcance a ver, pero les voy a anexar ahí este formato en contenidos extra. Bueno, el primer punto dice que seleccione la sección del flujo de tubería e instrumentación por análisis. Es los que comento, la parte del nodo, ¿sí? Entonces ya tenemos el nodo. Selecciona un tanque de proceso, una parte del equipo. Ya sabemos que en la figura anterior es el separador, ¿no? Explique la intención general del equipo y sus líneas. Es la descripción del proceso. Se hace el análisis. Ahí vamos bien. Seleccione y anote una línea por análisis. Entonces, ese es un nodo. Es nodo uno, nada más uno. Seleccione y anote un proceso aplicable de parámetro. ¿Cuáles son los parámetros que se pueden utilizar en la imagen anterior? Presión, temperatura. Eso serían ya los parámetros que aplicaría solamente para ese nodo. Explique y anote la desviación de guía, palabra apropiada, que puede ser más, el menos, inverso, ¿sí? Determine y anote las posibles causas de desviación, ¿sí? Examine y anote las consecuencias resultantes. Evalúe y anote el potencial de peligros. Haga recomendaciones y anótelas incluyendo el número de identificación, responsabilidad para seguimiento. Eso es lo que vamos a ver sobre el número de referencia. Repita los pasos 7 al 11, ¿no? Entonces, de ahí para todas las palabras. Entonces, del 7 al 11, pues hay que lo que es la palabra guías. Repita los pasos del 6 a 12 para todos los parámetros del proceso. Marque la hoja de flujo para indicar la determinación de la línea seleccionada en el paso 4. Y esta secuencia detallada de análisis HACCP, pues viene simplificado cómo se va a tener que elaborar, cómo se tiene que hacer paso por paso, y para tener un buen resultado, ¿no? Entonces, ya vimos en el foro anterior lo que es el formato HACCP y el cómo lo vamos a poder abordar. Entonces, se requiere primeramente pues un grupo multidisciplinario, conocer la descripción del proceso, tener los DTI. Si mi DTI nada más es pequeño, solamente como el ejemplo del separador, pues va a ser nodo 1. Pero si tiene varias variantes en las cuales está conectado con otros equipos, pues voy a dividir en nodos, pues mi DTI. Entonces, si son 5 nodos, voy a hacer 5 análisis de riesgos del proceso HACCP. Se tiene que hacer uno por cada uno. Entonces, esta es la secuencia que se tiene que llevar para elaboración de HACCP, y también
ver el alcance que tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando los equipos de línea auxiliares en la hoja de flujo específica, entonces viene lo que es el suministro, las recomendaciones, el análisis, periódicamente los reportes, toda la información que se requiera, ¿sí? Toda la información que se requiera servirá mucho para tener un conocimiento más grande, ¿sí? Y tener un buen análisis de riesgos de proceso. ¿Sí? Entonces, tenemos este formato y estamos hablando sobre el formato de, de, de referencias, ¿sí? Entonces, en ese formato de referencias podemos ver lo que comentamos, es el número que me va a dar sobre el análisis que voy a hacer del proceso. Es mi referencia 0.01, puede ser 01 A.01, de acuerdo a cómo lo voy a referenciar. ¿Sí? Y va del 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces tenemos nuestra palabra guía o los parámetros, que es en este caso para el DTI anterior, pues tenemos flujo, tenemos presión, tenemos temperatura. Entonces, esas son nuestras palabras guías primarias o parámetros. ¿Sí? Pues vamos a tener, ¿por qué tenemos flujo, presión y temperatura y no otras cosas? A lo mejor podemos meter lo que es otro, por ejemplo, vacío, pero esto fue sobre el análisis, sobre el DTI, qué parámetros voy a utilizar para hacer mi análisis de riesgos de proceso y cuáles palabras guías secundarias voy a utilizar. Por ejemplo, en la parte del flujo, dice que en la palabra guía secundaria tenemos estas palabras guías, más, menos, retroceso, también otro. Es únicamente para el parámetro flujo. Entonces tenemos acá estas tres columnas que es importante, que es la desviación, ¿sí? El peligro y cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, flujo, hay más flujo, mayor flujo, pues dice que la desviación aquí es que el flujo elevado del líquido del proceso en la cámara. El flujo elevado del líquido del proceso fuera desde la exportación del líquido, ¿sí? De la cámara. Flujo elevado de gas hacia afuera desde la exportación del gas a la cámara. Esa es una de las desviaciones. Entonces, de esa desviación, ¿cuáles son los peligros? Un flujo elevado de la cámara puede dar lugar a un nivel elevado con arrastre de líquido a la exportación de gas. Un flujo elevado desde la cámara puede dar lugar a un nivel bajo de fuga de gas a la exportación del líquido y aquí en pues ningún peligro creíble, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estos peligros? Que los daños del equipo en la rama descendente requiere la sustitución de la cámara valorada, ahí viene el TAC, y una interrupción del proceso a 6 meses. Entonces, esa sería una consecuencia de este peligro. Entonces, tenemos que, teniendo aquí en cuenta sobre los resultados, pues podemos tener que podemos hacer un programa exhaustivo mediante estos tipos de análisis. Por ejemplo, en menos flujo, ¿qué pasa si hay menos flujo? Pues el flujo bajo del líquido del proceso en la cámara, hay menor flujo de líquido en el proceso de la cámara, hay flujo bajo del líquido del proceso fuera desde la exportación del líquido a la cámara. Lo otro es flujo bajo de gas desde la exportación de gas en la cámara. Entonces, ¿cuál es el peligro de la primera? Que un flujo hacia la cámara puede dar lugar a un nivel bajo, o sea, una fuga de gas en la exportación de líquidos. ¿Cuál sería su consecuencia? Que los daños del equipo de la rama descendente requieren limpieza de la cámara
valorada, está su TAC, y una interrupción del proceso de 6 semanas. Entonces, ahí tienen la consecuencia, ¿no? Entonces, así nos vamos con la parte igual, por ejemplo, vamos a ver lo que es presión. Presión, mayor presión, presión elevada en la cámara, es una desviación. Es una presión elevada en la cámara. ¿Cuál es el peligro? O sea, el peligro sería rotura de la cámara y liberación del gas. Ese es el peligro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La liberación de gas prende en el quemador y las superficies calientes. Posiblemente 2 víctimas entre el personal de mantenimiento. Los daños del equipo requieren la sustitución de la cámara valorada su TAC y su interrupción del proceso de 1 año, emisión leve al medio ambiente. Entonces, como podemos ver con este ejemplo de una cámara separadora, podemos decir que, que el análisis de riesgos del proceso HACCP, esa es su estructura, cuenta con su estructura, primero las referencias, posterior las palabras guías de parámetro, posterior lo que es la palabra guía secundaria, la desviación, su peligro y consecuencia. Bueno, en resumen, cuando se termina de realizar pues el análisis de riesgo con todo el grupo multidisciplinario, pues se tiene que anexar lo que es pues ya el reporte final el reporte final del análisis de riesgos del proceso. Y tenemos esta sencilla eh, tabla en la que pues, vemos el peligro y la consecuencia únicamente, estos dos factores, para hacer el informe, el ejecutivo, o si no la entrega de los avances de cómo se van los análisis de riesgo a gerencia o a los jefes que requieran pues este análisis. Y tenemos aquí en el peligro, que lo vimos anteriormente en el análisis, dice que un nivel elevado en la cámara puede dar lugar a arrastre de líquidos a la exportación del líquido. Ese es el análisis que se hizo. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia dice que son los daños al equipo en la rama descendente. Requiere sustituir la cámara valorada en esta parte de euros, ¿sí? Y corrupción del proceso de 6 meses. Entonces ya están haciendo una evaluación del análisis de riesgos del proceso y esos resultados pues se mandan ejecutivamente y dicen, bueno, procedemos a solucionar este problema, ¿no? Entonces, la presión elevada causa la rotura de la cámara y la liberación de gas. Bueno, en este caso, ¿cuál es la consecuencia? Gas liberado prende el quemador y en superficies calientes, posiblemente 2 víctimas del personal de mantenimiento, daños al equipo que requieren sustituir la cámara y valoran una estimación, interrupción por 1 año y la emisión leve al medio ambiente. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, nos vemos con esto que es la presión baja causa de la rotura de la cámara y liberación. Pues el gas liberado prende el quemador y en superficies calientes, posibles 2 víctimas personal de mantenimiento y daños al equipo requiere sustituir a la cámara, ¿sí? Entonces, en lo que vimos en toda la presentación y ya lo hemos visto en los foros, el análisis de riesgos del proceso que se maneja, pues es el HACCP, se han trabajado con otras normatividades, ¿sí? Pero el objetivo de esta materia, con su servidor, pues les abre o requiere o les invita pues a abrir el panorama diferente sobre el análisis de riesgo, ¿sí? En todo lo que se tiene que hacer, por ejemplo, de un procedimiento, un instructivo debe de ir soportado, ¿sí? Por toda la parte del alcance, ¿sí? Y por la persona que debe de hacerlo. Entonces, en este tenor, por ejemplo, si vamos a la baja temperatura, que es la congelación potencial del líquido, que puede ser la solidificación, rotura de la cámara y pérdida de control.
no, perdón, pérdida de contención. ¿Y cuál es la consecuencia? Daños al equipo, ¿sí? Que requieren sustituirla la cámara, valorada en tantos de euros, interrupción de proceso en 6 meses, emisiones al medio ambiente que requieran notificación. Bueno, con esta parte cerramos nuestra sesión, esperando que todo lo que se ha aprendido o se ha expuesto en la materia, pues les ayude en su vida cotidiana y también se ayuda en las empresas donde ustedes están liderando temas de mantenimiento, temas de programas de mantenimiento preventivo, correctivo, o también están encargados la parte de los ingenieros para los de seguridad, ¿no? Entonces, estoy en contacto, pueden llamarme a cualquier momento, mandarme un mensaje y decirme, soy el alumno tal y pues vamos a dar el seguimiento para poder cumplir con nuestras tareas, ¿no? Entonces, si no hay nada por el momento, puedes verme en vía WhatsApp o también mandar un mensaje, cualquiera que sea, o también eh, por correo o por una llamada. Entonces, les agradezco mucho la atención y nos estamos viendo próximamente.